Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, bienvenida. Espero que estés tan entusiasmada como yo con este nuevo episodio de Yo Vivo Consciente Podcast. Estamos empezando el 4º mes de vida de este espacio que estoy amando crear. Así que nada, quiero recordarte algunas cosas. Primero que campaña de difusión de este podcast. Realmente es importante para mí que las personas que se están sintiendo conectadas con lo que comparto, que les está sirviendo, sean influenciadoras de este podcast, que puedan compartir, que puedan calificar, escribir reviews para ayudarme a que este mensaje llegue a cada vez más personas. Haciendo esto me ayudas a mí, obviamente, a tocar más almas y también ayudas a esas personas que están buscando algún cambio, que están en la búsqueda, como tú y como yo, a que puedan conectarse con, con estos mensajes que si te han servido a ti, seguro también les va a servir a ellos. Y te recuerdo que si dejas un review, si calificas el podcast con 5 estrellas, obviamente es infinitamente valorado, y le sacas una captura de pantalla a esa calificación o a ese review y me lo mandas a hola@yovivoconsciente.cl. Te mando de regalo, en gratitud por tu tiempo y tu energía, un audio de autohipnosis que te ayuda a transformar tu mente en una máquina de pensamientos positivos. Es un audio muy potente que realmente si lo escuchas todos los días sagradamente por, no sé, 15, 20, 30 días, vas a ir viendo cómo tu mente va a ir cambiando la forma en que responde automáticamente y va a dejar de responder tan en automático con pensamientos negativos y catastróficos y va a empezar a tirarte más pensamientos automáticos positivos, y eso realmente tiene un poder muy profundo en nuestra experiencia de vida. Y además, este mes voy a comenzar con una nueva estrategia de campaña de difusión. Quiero incentivarte a que compartas los episodios en tus redes sociales, en Instagram Stories, que lo mandes por WhatsApp también a las personas de tu vida que creas que les pueda servir, a las mujeres de tu vida que creas que les pueden servir. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Todas las personas que compartan los 4 episodios del podcast de un mes en su cuenta de Instagram o mandándolo por WhatsApp a las personas de su vida, por chats de WhatsApp o individualmente, les voy a regalar mi curso iniciático, el desafío Yo Vivo Consciente, que es un proceso de 21 días para revolucionar tu vida, que está evaluado en $47. Sin concursos ni sorteos. O sea, tú compartes los 4 episodios en tus redes sociales o lo mandas por WhatsApp y yo te regalo el proceso psicoespiritual desafío Yo Vivo Consciente. Ahora, ojo, no es llegar y compartir así como que, ya lo publico. No, tiene que ser un compartir con amor. ¿Qué es con amor? Que escribas algo sobre el episodio, que digas por qué lo recomiendas, que digas de qué te sirvió a ti, de qué valor le ves, de para quién crees que es, de cómo le puede servir a las personas escuchar ese episodio, escuchar el podcast completo, cómo ha impactado en tu vida. Que se note que realmente estás compartiendo eso de corazón, porque lo has experimentado, porque lo has vivido, que sea una experiencia personal, no solamente tirarlo ahí porque sí. ¿Ok? Así que partimos desde este mes, las personas que compartan con amor los episodios, los 4 episodios del mes de julio, se van a llevar de regalo el proceso psicoespiritual iniciático, desafío Yo Vivo Consciente.
Ahora, si lo que haces es compartirlo por WhatsApp, me tienes que mandar por correo la captura de pantalla de eso que envías, ¿ya? Y dos, te quiero recordar que sigas el podcast. Les dije en uno de los episodios anteriores que hay muchas personas que vuelven todas las semanas a escuchar los episodios, pero no están siguiendo el podcast porque yo lo veo en los indicadores, como que hay más descargas que personas siguiendo. Entonces, te quiero incentivar a que si vuelves a escuchar este podcast, si vuelves al podcast y has escuchado todos los episodios o varios de los episodios, que sigas el podcast, que aprietes ese botoncito de follow, tanto en Spotify como en Apple Podcast o donde sea que escuches, en la plataforma que tú elijas. Y eso te ayuda a ti porque así no tienes que buscar el podcast cada vez que quieras escuchar un nuevo episodio, porque te aparece el nuevo episodio destacado cada vez que publico uno, y a mí me ayuda a posicionar el podcast para llegar a cada vez más personas. Así que lo valoro infinito que hagas ese pequeño gesto de seguir el podcast. Y eso sería con los avisos de utilidad pública. Seguimos con el contenido del episodio de hoy. Let's go. En un episodio anterior hablamos sobre la espiritualidad pop y la diferencia con la espiritualidad profunda, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ir un poco más allá en la espiritualidad profunda y vamos a hablar sobre el verdadero trabajo espiritual, que es el trabajo de sombra. Así que partamos como siempre o como varias veces con una pregunta. Quiero preguntarte, ¿sabes qué es la sombra? ¿De qué hablamos? ¿De qué se habla en el mundo de la espiritualidad cuando hablamos de sombra? ¿Tienes alguna definición? Y si no tienes idea qué es, si no te viene nada, ¿qué te viene intuitivamente cuando escuchas hablar sobre trabajo de sombra, sobre iluminar tu sombra? ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué sientes? Regístralo porque eso te puede dar luces de por qué te has acercado o no te has acercado a este trabajo. Entonces, el trabajo de sombra es lo más olvidado en la espiritualidad pop. De hecho, es algo que no se aborda, poco se menciona sobre el trabajo de sombra en los distintos mensajes o enseñanzas, comillas, de esta industria de la espiritualidad de Instagram. Y si lo mencionan, en general está abordado muy superficialmente. Entonces, claro, se habla de la niña herida, pero primero se trata de una forma muy teórica, muy mental, muy conceptual. Y segundo, si, comillas, se trabaja, se hace, no sé, en un taller de algunas horas, un par de horas, no en un nivel de profundidad suficiente, ¿no? Y además se habla mucho desde el punto de vista del adulto. Una chica una vez me escribió muy confundida por un post que yo subí de síntomas de que estás viviendo desde la niña herida y me dijo algo tipo, oye, yo ya sané a mi niña herida, ¿por qué me sigue pasando esto? Y a mí eso me sorprendió porque como sanaste completamente a tu niña herida, tienes que haber hecho, o sea, una maestría muy, o sea, tremenda. Entonces le pregunto, ¿cómo fue que sanaste a tu niña herida? Y me dice que había hecho un taller de sanación de niña herida. Entonces, cuando yo indago en cómo había sido ese taller, resulta que había sido un taller de un día online de 4 horas. Entonces, honey, nadie sana a la niña herida en un taller de 4 horas. Y también pasa que la espiritualidad pop se enfoca principalmente en la luz, en todo lo lindo, placentero, potenciando este arquetipo de mujer espiritual muy love and light, todo lindo, todo bonito, toda buena, correcta, bondadosa, prístina y puro amor por todo el mundo, high vibe y la hueva. Y cualquier cosa que salga de eso se juzga como malo, no se quiere mirar, me va a bajar la vibra. Entonces, cuando hablamos de sombra, muchas veces las personas se asustan, la gente se asusta y cree que es algo que hay que evitar, porque es oscuro, de baja frecuencia, no es alegría, significa sentir dolor. Y algo demasiado importante de comprender es que vivimos en un plano dual, donde la polaridad es inevitable. Todo tiene su contraparte, su contrario, su polo opuesto. Si algo es alto, hay bajo. Angosto, ancho, plano, redondo, caliente, frío, amor, odio, bueno, malo.
luminoso, oscuro. Toda la existencia está en constante ir y venir entre estos polos. Y estas dos polaridades, así como el yin y el yang, no es que sean totalmente diferentes la una de la otra, sino que son parte de un todo. No sé si conoces la imagen del yin y el yang. Estos como pescaditos blanco y negro como que se ensamblan. Igual que eso, la sombra y la luz son parte una de la otra. La luz es parte de la sombra y la sombra es parte de la luz. Y juntos hacen un todo. Eso significa que cada una de nosotras no es solo luz o solo sombra, sino que somos ambas cosas. Y en esa completitud, en esa integración de ambas, es que nos completamos realmente. Cuando solo nos enfocamos en la luz, 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 hay una parte de nosotras que no está siendo integrada, que está siendo reprimida. Y eso hace que estemos disociadas, fragmentadas. Y eso nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, porque es como que dentro de nosotras hay fuerzas que no están alineadas y que tiran para distintas partes. Y eso produce caos. Entonces, ojo, la sombra no es obscuridad. Cuando hablamos de eso, no hablamos solo de algo malo, oscuro, negativo. No es solo eso. La sombra tiene que ver con lo que está oculto, con lo que no vemos, de lo que no nos damos cuenta de nosotras. El primero en acuñar este concepto fue Carl Jung, que es un psiquiatra discípulo de Freud, antiquísimo, y él habló de la sombra como un aspecto de nosotras mismas que esconde todo lo que no queremos que otros vean de nosotras y todo lo que no queremos ver de nosotras mismas. Entonces, esta sombra hace referencia al subconsciente o inconsciente, que no sé, a veces se ocupa indistintamente. La sombra es todo lo que no es consciente, básicamente. Es como una definición de contraposición, o sea, como definir el contrario. Es todo lo que no es consciente. Y de ahí viene la famosa frase de Jung que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este guiará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente, la sombra, está determinando tus experiencias de vida, seas consciente o no. Y hasta que no lo hagas consciente, es decir, hasta que no lo ilumines, eso va a guiar tu vida, va a determinar tus experiencias de vida. Y como no eres consciente de qué es lo que está pasando, de que eso es lo que está pasando, crees que las cosas te pasan por azar, que se te repiten por mala suerte, por casualidad, o que estabas destinada a eso, sin darte cuenta que tú las estás creando desde esta parte de ti. O quizás también piensas que hay algo malo en ti, que hay algo quebrado en ti. Pero no es que haya algo malo, sino que hay algo inconsciente que no estás pudiendo ver, que no tienes idea que está ahí. Lo que hace el inconsciente es que maneja todas tus respuestas automáticas, todas tus reacciones automáticas, incluso tus pensamientos automáticos, tus emociones automáticas. Todo lo que no pasa por el proceso consciente, que básicamente en el 99% de los seres humanos es el 99% de nuestra vida. El 99% de nuestro día a día, de nuestra vida completa, la pasamos en automático, el general de las personas, ¿no? Y lo que ocurre es que lo que hacemos en el mundo, cómo participamos en el mundo, es lo que termina generando nuestros resultados. Entonces, si no somos conscientes de lo que estamos haciendo que nos provoca nuestros resultados, entonces no podemos hacer transformaciones en esos resultados. El año pasado, el 2022, estuve en Argentina. Ahí me hizo una amiga muy querida, la Nati, que ella es psicoanalista. Teníamos conversaciones muy profundas sobre estos temas. Compartimos mucha sabiduría. Hablamos sobre la mala aplicación también de todos estos conceptos teóricos, tanto de la psicología como de la espiritualidad. Y ella me compartió un concepto del psicoanálisis que me pareció completamente incoherente con todas estas enseñanzas desde una perspectiva más espiritual. Básicamente están diciendo lo mismo.
Y el concepto, que esto es del psicoanálisis, ¿no? Que es Freud, Lacan, o sea, súper em, como tradicional de la psicología, de escuelas de psicología. Y este concepto es el de hacerte hacer. ¿Qué significa eso? Que tengo la experiencia de que las personas, comillas, me hacen cosas y no entiendo por qué la gente hace eso. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me hacen todo esto a mí? Y lo que no me doy cuenta, lo que está en sombra, es lo que yo hago, que permite, que genera, que facilita que esta situación se dé o que esa persona haga lo que hace. Te pongo un ejemplo. Yo me paso quejando de que tengo mala suerte, porque pierdo aviones, porque siempre me pasan estas cosas a mí. ¿Y cómo te haces hacer eso? Lo que no estás siendo consciente es de tu falta de programación, de tu impuntualidad, de tu irresponsabilidad. Otro ejemplo, constantemente me despiden de trabajo. Siempre me están echando de los trabajos. Tengo esta experiencia de que no soy bien recibida, de que no me valoran y me echan. ¿Cómo te lo haces hacer? Bueno, puede ser que tengas una actitud de mierda en el trabajo, que seas una persona súper floja, o quizás no floja, pero desmotivada, o con la ley del menor esfuerzo, o que no estés siendo lo suficientemente estratégica como para mostrar lo que haces y te quedas en la sombra porque quizás, no sé, tienes vergüenza y te escondes y no dejas que nadie te vea y además, no sé, no eres una persona agradable de estar con el resto de los compañeros o quizás eres una persona que critica mucho a su jefe y al final te echan. Y así es como tú te haces hacer, o sea, no es mala suerte. Otro ejemplo es de que, no sé, las personas no se comprometen contigo, quizás no te invitan o te invitan y después se corren y todo el tiempo te está pasando esto. Y tú no sabes por qué, porque la gente te hace eso, porque no te consideran, porque siempre te cancelan o porque no te invitan. Y después cuando tú ves que está en sombra, ¿qué haces tú para generar eso? Te puedes empezar a dar cuenta que quizás tú eres súper incumplidora o tú eres poco comprometida con esas personas y cuando te invitan a cosas tú dices, no sé, voy a ver quizás por ahí y estás confirmando a última hora o no tomas a esas personas como prioridad o cancelas siempre a último minuto. Entonces, claro, después las personas se aburren y no te invitan más. O no les importa cancelarte a último minuto porque tú también siempre haces lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa forma es como opera el inconsciente, porque lo que ocurre es que la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de eso que están haciendo y creen que eso que les pasa es casual, ¿no? Como que no tuviera ninguna razón de ser. Entonces, así es como opera el inconsciente, haciendo que tú hagas cosas que luego genera los resultados que tienes. Seas consciente de tu sombra o no, puedes no creer que existe la sombra, me da lo mismo, me chupa un huevo. Eso está siendo un factor determinante en las experiencias de vida que tienes. ¿Qué ocurre cuando no hacemos el trabajo de sombra? Es normal porque nadie nos enseña esto. Sigue siendo algo súper exclusivo y sí bastante privilegiado. Pero si llegaste a esto es porque estás lista para trabajarlo. ¿Qué pasa cuando no hacemos el trabajo de sombra y nos enfocamos solo en la luz, en lo bonito, en el ritual, en la luna, en los cristales, el baño de sal, en vibrar bonito, en hacer yoga, en estar alegre todo el tiempo? Es como si yo tuviera un desastre en mi pieza y me pusiera a ordenar, pero en vez de mirar lo que está sucio, sacarlo, darme cuenta que hay, lavarlo y ponerlo en su lugar, lo metiera todo debajo de la cama. Claro, mi pieza por fuera se vería ordenada. A simple vista se ve que está todo bien, pareciera todo bien. Pero ¿qué pasa realmente? Con el pasar de los días empieza a salir mal olor. Las cosas se empiezan a podrir. Y mi pieza se puede ver muy bonita, pero yo siento un olor asqueroso. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Pareciera que está todo bien. ¿Qué es el olor que sentimos? Es la perturbación que se siente por dentro, esa insatisfacción, ese vacío.
Es esa rabia que te aparece por cosas chicas que no entiendes, que te enojan tanto. Es esa soledad que sientes a pesar de que estás rodeada de gente. Es esa vergüenza que te limita de disfrutar cosas libremente y estar tranquila en situaciones normales. Todo eso, todas esas emociones vienen por lo que has metido sin querer debajo de la cama, que no has querido entrar ahí a mirar. Y eso le pasa a la mayoría de las personas. Tienen toda esa mierda metida ahí debajo de la cama y quieren seguir viviendo sus vidas, pero ese olor no se va nunca. Y miran su pieza ordenada y se preguntan, ¿qué pasa si está todo bien, se supone? Como en la superficie, quizás tengo trabajo, quizás tengo casa, quizás tengo familia, quizás tengo pareja, pero hay una cosa ahí que no puedo soportar. Y es esa perturbación por esas cosas que no has mirado, porque no está todo bien. Tienes mucha mierda debajo de la cama y no has abierto, no has levantado ahí para mirar, para iluminar, para limpiar. Y mientras no hagas eso, vas a seguir teniendo esta experiencia de emociones internas perturbadas, porque hay algo que está podrido adentro, que no hemos querido ver. Ahora, ¿por qué no lo hemos querido ver? Porque no es porque seamos tontas ni falladas, es porque a nadie le gusta meterse a ver cosas podridas. O sea, ¿qué pasa si me meto debajo de esa cama después de un año que no me metí? ¿Cómo van a estar estos restos de comida que dejé ahí? Podrido, hediondo, con gusanos, con hongos. ¡Blah! O sea, no es agradable, no es rico, obvio. Y la mayoría está siempre buscando placer, ¿no? Lo mismo pasa con nuestra sombra. Han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo, 25, 30, 40, 45 años. Mientras más tiempo, más cuesta meterse a mirarlo. Y ojo, por algo se reprimió también. Por algo lo metí debajo de la cama, porque no lo quería ver. Lo que me dolió, lo que me perturbó. Entonces, ¿cómo funciona este trabajo en la práctica? Te pongo un ejemplo de una niña que fue súper juguetona, espontánea, pero una vez tuvo una experiencia que fue espontánea, hizo algo sin pensar y recibió un reto muy fuerte. Le gritaron, le humillaron por su espontaneidad. Y en ese momento sintió un dolor tan profundo, tan doloroso, tan grande, que interpretó, unió la espontaneidad con ese dolor. Interpretó que ser así causaba humillación, porque los otros se ríen de mí, porque mis papás me retan y me dejan de querer, porque eso le pasa a los niños cuando los papás los tratan de esa manera, se sienten que no los quieren. Entonces, ¿qué hace esa niña? Reprime ese dolor, porque la gran mayoría no tiene los papás conscientes que la guían a procesar ese dolor. Y luego genera un mecanismo de sobrevivencia para evitar volver a sentir ese dolor. Empieza a pensar, en fondo dice ya, no puedo ser espontánea porque si soy espontánea voy a sentir ese dolor. ¿Qué tengo que hacer para evitar sentir ese dolor? Tengo que ser más callada. Tengo que pensar más antes de actuar. Tengo que considerar lo que está bien hacer para los demás, para que ellos no me vayan a humillar. Y quizás de a poco se vuelve más callada y, comillas, tranquila, y se vuelve esta niñita calladita, esta adolescente que no mueve un dedo, súper buena alumna, que es medio tímida, ¿no? Y llega a la adultez con un miedo inconsciente a ser ella misma, a hacer algo incorrecto que no le guste al resto. Genera una gran dependencia emocional, no tolera ser rechazada, le cuesta decir que no, tiende a ser complaciente, tiene mucho miedo a la humillación, puede que se le active ansiedad social. Y claro, la historia de los adultos es que, ay, tú eras tan... tenías tanta personalidad cuando eras niña, eras tan divertida y no sé, ¿qué te pasó ahora? Raro, ¿no? Y lo que ocurre es que no te das cuenta de eso. No tenemos presente eso que pasó en la infancia. Esta persona no es consciente de lo que interpretó y de cómo decidió reaccionar y protegerse. Eso está en su sombra. Entonces, luego cree que es una persona tímida y genera toda esta identidad.
Pero toda esa espontaneidad está reprimida en la sombra y lo que te está manejando es el miedo a volver a sentir ese dolor. Otro ejemplo puede ser de padres muy criticadores que ante, no sé, cualquier equivocación de la niña eh, la castigaron muy fuertemente. O sea, si se equivocaba o si cometía un error chiquitito, si se le caía algo, si tenía la respuesta equivocada cuando estudiaba, la castigaban duramente, quizás hasta la golpearon, quizás le gritaron muy fuerte. Entonces unió esto de, si me equivoco, hay mucho dolor. Y empieza a generar miedo a equivocarse, miedo al fracaso. Y eso, ¿en qué termina resultando? En una adulta probablemente procrastinadora, perfeccionista, que no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Porque está evitando equivocarse para evitar sentir ese dolor. ¿Lo ves? Todo esa conexión de equivocación-dolor, eso está en la sombra. Ahora, el trabajo de sombra no tiene que ver solo con ir a sufrir, sino que con ir a buscar nuestros talentos y nuestros deseos también. Quizás si cantaste cuando eras niña y se rieron de ti, metiste esa habilidad, ese talento en la sombra y ahora ya no quieres cantar. Si quieres ser chef, pero no sé, cuando chica hiciste un brownie y se te quemó y te dijeron que eras mala para eso, pucha, después no vas a poder realizar ese deseo interno y no vas a creer que es posible para ti. Yo diría que el dharma de cada una de nosotras, si es que no lo tenemos realizado, está al otro lado de la sombra, está al otro lado de lo que nos está ocultando esa sombra. La sombra nos bloquea a conectar con el propósito de nuestra alma. ¿Cómo iluminar la sombra? Siempre les digo que a mí no me gusta dar tips, dar consejos superficiales, porque no hay una forma rápida de hacer este trabajo. O sea, imagínate que llevas toda tu vida en el proceso de acumular esta sombra. ¿Cómo crees que va a ser posible iluminarla en, no sé, una hora, en un episodio de podcast, o con un par de consejos o de tips? Ni siquiera en una sesión de terapia o en un taller de un par de horas. No, o sea, eso es imposible. Cuando las personas me dicen que han hecho trabajo en mi interior, en un trabajo de 2 horas o un poco más, no sé, ni siquiera de un día o ni siquiera de un fin de semana, o con una meditación, le digo, no has hecho trabajo de niña interior. Quizás aprendiste algo sobre eso, pero no lo has trabajado. Y ojo, aprender sobre eso es suma, ¿no? Está bien, es positivo, no digo que no sirva de nada, sirve. El conocimiento también nos da mucho poder, pero no es el trabajo, necesitamos hacer el trabajo. Entonces no es que estas cosas sean malas, sino que es imposible hacer este trabajo de este nivel de profundidad en tan poco tiempo. Por eso imagínate que en DTPC, en mi programa insignia, Despierta tu Poder Creador, estamos 4 meses haciendo este trabajo, muy de cerca, todos los días en este proceso. O sea, no es un proceso que se dé de un día para otro rápido, no podemos tener esa expectativa. Y eso también pasa a muchas personas que van a una sesión de algo y ya quieren que se les resuelva la vida, o sea, come on. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que se pasen años de años sin resultados y revolcándonos en la misma mierda y con los mismos conflictos, porque eso pasa mucho también y pasa mucho con la psicoterapia. I'm sorry, psicólogos, pero es así. O sea, yo tengo clientas que llegan a mis cursos después de 10 años de terapia estancadas en los mismos rollos. Y en 4 meses avanzan lo que no avanzaron en esos 10 años de terapia. Entonces, no necesitamos tampoco estar años haciendo esto sin ver resultados. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Me parece que cuando eso está pasando es porque no está sirviendo, porque no estamos haciendo el verdadero trabajo. Y mi programa está diseñado para que tengas resultados concretos. O sea, yo lo diseñé específicamente con ese fin en mente, ¿no? Con esa estrategia, con ese objetivo. Y es un proceso profundo de trabajo de sombra. O sea, haces un viaje increíble a las profundidades de tu ser. Es lo que escuchas hablar de, comillas, como trabajo interior, pero que nadie entiende mucho qué es, cómo se hace. A veces se confunde con terapias alternativas, hay mucha confusión sobre cuándo estoy haciendo trabajo interior y cuándo no. Bueno, el programa Despierta tu Poder Creador es ir a hacer el trabajo interior profundo, potente, real, es ir dentro, ¿no?
En DTPC realmente te llevo por un proceso de trabajo interior, de iluminar tu sombra, y te doy las herramientas para que sigas haciendo tu trabajo interior, el trabajo de sombra, continuamente. Y necesitamos eso, porque este es un proceso de toda la vida. No es como que, ay, un día empecé, mañana termino y no más, sino que es algo que es continuo, que nos permite esta evolución permanente y tenemos que comprometernos. No pasa solo. Y tengo que estar dispuesta a invertir tiempo, energía, dinero. Alguien me pregunta, ay, ¿lo puedo hacer sola? Sí, claro que lo puedes hacer sola. Todo lo podemos hacer sola. Es más difícil, es más lento, es más confuso, de todas maneras, pero se puede. Ahora, ¿por qué hacerlo en un proceso guiado como en mi programa o conmigo en mis mentorías? Por la guía, por el orden, la compañía, porque además en los procesos grupales, que son mucho más potentes que los procesos individuales, tienes distintos espejos que te muestran distintos aspectos de ti misma, que te despiertan distintas cosas, que te inspiran de otras maneras. En un proceso 1 a 1 solamente estás tú y la terapeuta, entonces tienes solamente una perspectiva. Y realmente hay muchas personas que creen que los procesos 1 a 1 son más poderosos. Para nada. O sea, los procesos grupales son mucho más poderosos. Ahora, yo sí creo que necesitamos el factor individual, porque todas tenemos particularidades especiales y todas nuestras historias son diferentes y somos personas diferentes, entonces sí necesitamos personalizar. Y por eso también en mi programa tienes acompañamiento 1 a 1, que en general no encuentras en ningún otro lado. Así que porque bueno, yo tengo la experiencia también de haber pasado por estos procesos y de identificar como qué es lo que a mí me faltó, y eso fue lo que a mí me ha faltado en general, el acompañamiento 1 a 1, y por eso lo hago yo también. Ya, entonces con esa aclaración, igual les voy a dar tips, pero tómalo con criterio. Toma estos tips con criterio, porque son cosas que necesitas trabajar, no son inmediatas, pero te pueden dar luces, te puede dar algún punto de partida, ¿no? Entonces, el primer tip, y es tip, no tips. Tips es plural. Bueno, ahora voy a dar tips, porque es plural, pero tip es singular, que es algo que siempre me perturba en redes sociales, que hablan de tips con uno. Pero bueno, vamos al fondo de esto. 1. Explorar tus gatillos. Cuando algo te genera una reacción emocional, la mayoría le echan la culpa al otro, lo de afuera. Se van a sentirse ofendidas, que el otro me hizo algo, que el otro tiene la culpa. Y lo que tengo que hacer, el trabajo de sombra, es reconocer que cuando tengo un gatillo es porque algo me tocó una herida. Y esa herida está en mi sombra. Y me tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Qué hay dentro de mí que hace que me sienta de esta manera? Que vea las cosas de esta manera. ¿Por qué a mí esto me duele y a la de allá no le duele? 2. Observa tu mente y tus pensamientos. Date cuenta del manicomio que tienes arriba de tus hombros. La mayoría vive identificada completamente con sus pensamientos y cree que sus pensamientos son ellas. Entonces, necesitas observar tu mente. Tip número 3. Ampliar tu perspectiva, considerar más factores, buscar más información. Lo que nos pasa a la gran mayoría de las personas es que pasa una cosa pequeña, nosotros tenemos un 0,1% de la información sobre eso y ya nos armamos toda una historia y un cuento, ideas y opiniones, pero no tenemos puta idea de la realidad, de lo que de verdad está pasando, de la realidad real. Y para poder acercarnos a la realidad real, necesitamos tener más información. Necesitamos otras perspectivas. Y eso nos ayuda a ver lo que no podemos ver, a lo que no hemos sido capaces de ver hasta este momento. Y que por eso está en sombra, ¿no? Tip número 4, identificar las cosas que se te repiten y asumir que eso pasa por algo que tú haces. Estoy segura que ya te diste cuenta que se te repiten las mismas situaciones. Más de una vez has dicho, ¿y esto de nuevo? Por el amor de Dios, porque, bueno, tienes que asumir que eso no es mala suerte, que no es casualidad, sino que es una consecuencia natural de algo que tú haces. Que algo estás haciendo tú para generar esa situación, para crear esa realidad.
porque es así, tú te estás haciendo hacer. Y por eso es que te sigue pasando una y otra vez. Y de esa manera, cuando te abres a eso, a ese nivel de honestidad radical contigo misma, vas a empezar a ver cosas de ti misma que no te habías dado cuenta, que ni siquiera te imaginabas que estaban ahí y que son parte de ti. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, la verdad es que uno nunca sabe cómo se va a desarrollar el proceso para cada una porque es muy individual. Y pasa mucho que está la expectativa de que los cambios sean de una semana para otra, o sea, de un día para otro, en una semana de proceso. O sea, di cuenta de una cosa, ya, ahora necesito no hacerla nunca más. Y en realidad eso no pasa. Llevamos 25, 30, 35, 40, 45 años haciendo lo mismo, teniendo las mismas reacciones automáticas. No por darme cuenta una sola vez, se va a eliminar. A veces pasa, a veces tenemos revelaciones súper profundas y podemos romper con un patrón muy rápido, pero la mayoría del tiempo no es así. La mayoría del tiempo necesitamos mucha práctica y repetición. Y yo, por ejemplo, en el programa nunca sé cuándo se va a dar ese cambio realmente profundo. Lo único que sé es que se va a dar, que se van a dar resultados durante el proceso sí o sí. ¿Cuáles? No sé. ¿Cuándo? Tampoco sé. Y estoy rendida al proceso porque confío en la sabiduría infinita de la psique de cada una, que sabe cuándo sanarse, cómo sanarse, en qué momento perfecto, qué es lo que necesita. Y también sé que pasa que después del programa, después de los 4 meses, van a seguir mejorando, teniendo más resultados, mejorando las cosas, porque el proceso es como increciendo, ¿no? Va haciendo un efecto dominó y un efecto, como este término como de la economía, em, ay, no me acuerdo, compounding, no sé cómo se dice en español, pero como que se van sumando, ¿no? Y te cuento algunos casos de alguna de mis alumnas de Despierta tu Poder Creador. Tenía una alumna que tenía una fuerte fobia social y era una mujer muy mental, muy racional. Y yo me identificaba mucho con ella porque yo soy parecida. Y a ella le costaba mucho sentir, no podía conectar con sus emociones en el proceso, con los sentimientos. Entonces podía entender racionalmente, lógicamente lo que estábamos haciendo, pero no lograba conectar con la emoción y le costaba un montón y atravesamos el proceso, que es el módulo más profundo, y no sintió. Y durante todo el proceso yo le decía, bueno, confía, suelta, deja de esperar, suelta tus expectativas, deja de juzgar que esto es algo malo o que es bueno, simplemente acepta, ríndete, suelta y permite que fluya. Solamente concéntrate en el proceso, en liberarte de estos bloqueos en los que estamos trabajando y deja que tu psique, que tu sistema, que, que la vida se manifieste. Y hasta que llegó un día que me escribió muy contenta para contarme que había llorado, que había sentido profundamente y que le había nacido este llanto profundo desde las entrañas y fue hermoso y desde ahí en adelante pudo tener esa experiencia y ahí se produjo una sanación. Tuve otra alumna que tenía un tema con un amigo, que un amigo le perturbaba muchísimo y siempre tenía conflicto con ese amigo. Y íbamos avanzando en el proceso y me escribía, me sigue perturbando, hacíamos trabajo en esto y le seguía perturbando y me preguntaba, pucha, ¿por qué me sigue perturbando? ¿Por qué no me deja de molestar esto si estoy haciendo todo este trabajo? Entonces yo siempre le decía, bueno, relájate, déjate de enfocarte en eso, concéntrate en liberarte de tus bloqueos, en hacer el trabajo, en el proceso, deja que el proceso avance, hasta que un día me escribe y me dice, pasó, no me perturbó este ser humano. Hizo lo que hacía siempre y no nació esta rabia, esta furia, este rechazo, sino que no pasó nada, no sentí perturbación. No me enojé, no,
no me dio rabia, simplemente fue neutro. Y ahí ocurrió esa sanación. Tengo otra alumna que le gustaba mucho sentir compasión por su mamá. Hacemos harto trabajo con los padres en un programa y le costaba poder conectar con su mamá, poder verla de otra manera. Tenía mucho resentimiento, mucho odio, mucho rechazo que no podía superar, ¿no? Y me decía, bueno, ¿por qué no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro por este odio y resentimiento que sentía por su mamá? Hasta que un día, de hecho casi al final del proceso, diría yo, me escribe un día y me dice, siento que se fue. Ya no siento ese resentimiento, no siento ese odio. Sentí compasión por mi mamá profunda. Sentí amor por ella. No tuvo que forzarlo, sino que se dio naturalmente. Y otra alumna también que le pasaba que le costaba mucho ser paciente con sus hijos. Era muy rabiosa, muy impaciente, los retaba mucho, no le gustaba jugar con ellos y, y tenía muy corta paciencia. O sea, me decía que como que colapsaba en fracción de segundo y pasaba de 0 a 100 en nada. Y le seguía pasando eso al principio del proceso, a pesar de que estábamos haciendo este trabajo fuerte. Y me decía, bueno, ¿por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Cuando llevábamos un mes de proceso o 2 meses. Y entonces yo le decía lo mismo que te digo a ti hoy. No podemos esperar romper esos patrones y esas respuestas automáticas que llevamos tanto tiempo haciendo tan rápido. Pero tranquila, paciencia, confía en el proceso, confía en el trabajo que estás haciendo. Y, y eventualmente, a lo largo del proceso, un día me dice, me vi hoy, me dijo, más paciente. En una misma situación donde antes hubiera colapsado en una fracción de segundo, hoy no colapsé. Y tuve paciencia y pude respirar y responder de otra manera. Entonces pasa mucho eso con el trabajo de sombra, que las personas esperan tener resultados flash, ¿sí? De un segundo a otro, de un minuto a otro, muy rápidas. Pero el trabajo de sombra es como aprender un instrumento. Porque pasa también que las personas creen que porque sigo repitiendo el mismo patrón o porque no estoy ahí todavía significa que lo que estoy haciendo no sirve. Y no es verdad, porque esto, como te decía, es lo mismo que estudiar un instrumento. O sea, cuando vas a la primera clase para aprender a, no sé, tocar guitarra, probablemente no avanzaste nada. No te aprendiste ni una nota. A la media hora se te olvidó la posición de las manos y no pudiste tocar ni siquiera media canción. ¿Significa que esa clase no sirvió de nada? ¿Significa que esa práctica no sirvió de nada? No, significa que necesitas seguir practicando. Y a medida que sigas practicando día a día, eventualmente vas a ver los resultados y vas a poder tocar una canción completa. Pero no pasa de la noche a la mañana. Y bueno, por eso también me cuesta a veces aterrizar tan tangiblemente los resultados del programa, porque en realidad impacta en todo, porque te transforma a ti, y cuando tú cambias, todo cambia, en tus relaciones, trabajo, salud, maternidad, niños, dinero, todo. Y también porque a cada una le impacta de la manera que ella necesita ser impactada en este momento de su proceso. Entonces eso es un viaje individual. Este trabajo de sombra es un viaje individual, único, para cada alma. Si es algo que te llama, que sientes que es momento para ti de profundizar, si has tratado de hacer trabajo interior de otras maneras, si sientes que no ha sido realmente profundo, que no te ha dado los resultados que buscas, que ha sido demasiado lento, o que simplemente ya no te hace sentido y quieres probar otra manera, quieres intentar de otra forma, siente si quizás este programa puede ser lo que has estado buscando, lo que te está pidiendo el alma. Ahora las inscripciones están cerradas porque estamos en el 9º ciclo, pero se va a abrir para el 10º ciclo en agosto.
Sí, en agosto voy a abrir inscripciones para empezar en septiembre el 10º ciclo. Así que te puedes anotar en la lista de espera porque los cupos son súper limitados. Como viste, este es un trabajo muy personalizado, 1 a 1. Entonces no pueden ser 500 personas. Somos poquitas, máximo 10. Así que anótate en la lista de espera para que puedas ser la primera en reservar tu cupo una vez que abra las inscripciones a este programa, que es un proceso psicoespiritual profundamente transformador y sanador. Y me piace muchísimo compartirlo contigo, compartirlo con el mundo. Si tienes cualquier duda del trabajo de sombra, de lo que es, si algo de lo que hablé aquí no te cerró, te generó alguna inquietud, alguna duda, o tienes algo que compartirme sobre esto que hablamos hoy, feliz de recibir tu mensaje, de leerte, de saber qué es lo que está ocurriendo en ti gracias a lo que estoy compartiendo aquí. Y te vuelvo a recordar la campaña de difusión de Yo Vivo Consciente Podcast. Voy a estar regalando mi proceso psicoespiritual iniciático, el desafío Yo Vivo Consciente, para cualquier mujer, sin sorteos, sin concursos, para cualquiera que se comprometa con ser influencer de este podcast y comparta los 4 episodios que publico en el mes de julio, 4 o 5, bueno, 4, dejémoslo en 4, y que lo comparta con amor, con dedicación, con pasión, que lo recomiende, se va a llevar de regalo este proceso iniciático, que es realmente muy poderoso. Yo creé este proceso iniciático como una antesala de Despierta tu Poder Creador. Entonces es como un mini Despierta tu Poder Creador para empezar a hacer este proceso de una forma paulatina, que es mucho más amorosa, que ir de lleno así como a lo duro. Así que bueno, espero que lo aproveches esta oportunidad, porque si estás escuchando este podcast no tienes nada más que compartirlo con pasión para poder aprovechar esta oportunidad. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Espero que esto que estoy hablando aquí ahora sea de valor para ti, que te acerque a crear una vida que ames. Muchas gracias por estar ahí. Buen sueño. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @yovivoconsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.